darles la bienvenida. Espero que hayan podido descansar. Tuvimos un espacio más largo de break entre el taller de la mañana y ahora en la tarde, así que esperar que hayan recobrado energías y nuevos ánimos para recibir en primer lugar a nuestro vicerrector de la Universidad de Cantabria, Francisco Javier Martínez, que para concluir este ciclo de conferencias y de un caso de esta mañana ha querido acompañarnos a altas horas de la tarde ya en España para darles un saludo y también porque está ahí haciendo fuerzas para que abra en algún momento la frontera y podamos acompañarlos en la Madrid que sigue pujante pese al coronavirus. Y también luego nos va a acompañar, que es un honor para el programa, el profesor Cristóbal Pereira, que hace clases en la Universidad de Chile, lo va a presentar en NAN, pero yo primero quiero felicitarlos porque con la juventud que tiene un currículum que yo con los años todavía no tengo. Y Matías Lira, que es el decano de la Universidad del Desarrollo, un gran amigo, me ha dicho, mira, tienes un gran referente en el tema de blockchain al invitar a Cristóbal. Yo sin no saberlo, porque a través de Enrique Marshall llegamos a él, y de un alumno de este curso que también nos recomendó su nombre. No voy a dar su nombre por si acaso quiere mantener el anonimato, pero agradecer a Cristóbal esta tarde. Estaremos con él de 14 a 15:30, luego el pequeño break, y luego, como es tradicional, las preguntas que moderará el profesor Lineski. Así que sin más, estamos transmitiendo por YouTube para que quede grabado y para que puedan, en cierta medida, seguir la conferencia y guardarla para el examen de grado. Tenemos 3 fechas del examen de grado. Se va a constituir la comisión, donde estará la decana de la facultad, Francisco Javier, Enrique Marshall, también el profesor Lineski lo hemos invitado porque ha estado en todas las conferencias, la profesora Valeria Arauz, que dictó una conferencia, y por supuesto Claudio León, que los apoyó, les coordinó el taller de graduación 1, donde pudieron llevar a cabo un trabajo práctico en una empresa donde la mayoría de ustedes trabajan. Serán interrogados, pero de buena manera, con cordialidad, buen trato y armonía de ese trabajo, y también de una conferencia que ustedes hayan elegido. Asimismo, las conferencias que a lo mejor tengan menos rating, nosotros les daremos también una que es de carácter obligatorio, que seleccionaremos como comisión. Los días previos a este examen de grado vamos a, tener una reunión para explicar con más detalle. Uno, cuando pasan las cosas, se da cuenta que siempre falta comunicación, hay circulares, hay mail, pero a veces uno en los mails trata de explicar algo y no lo suficientemente explícito. Así que por eso tendremos esta reunión explicativa, y por eso también me extendí en algunos minutos en esta presentación. La comisión luego delibera de manera privada y emite una nota. Esperemos que nadie repruebe, no ha sido la ocasión, pero en caso de suceder ello, se reprueba el curso y se hace un nuevo examen de grado de común acuerdo en una fecha posterior. Recordarte también de enviarlos la documentación para la doble titulación a David, y dejarlos también invitados a la conferencia de Mercado Pago que vamos a tener en las próximas semanas, y luego con la CEO del Banco Santander Brasil, y finalmente en 3 semanas más una conferencia de ahorro de un estudio que hizo Enrique con 3 economistas más que han sido consejeros del Banco Central, que hizo para las cajas de Chile, las cajas de, ¿cómo se llama? Le hizo para la caja 18, la caja Los Andes, etcétera, la asociación de cajas. Así que bueno, un nutrido programa tienen para estudiar, tienen el material para estudiar para el examen de grado. No es para ponerse nervioso, la nota es grupal, puede responder cualquiera, pero la idea es que todos participen, y puede haber alguna pregunta específica dirigida a alguno de ustedes si es que hemos visto que no ha habido participación durante este ciclo, cuyas notas también va a colocar en NAN y la justificará en su debido momento si hay algún tema en ese sentido. La nota también es grupal, pero le hemos pedido que la mayoría participe, y por eso hemos insistido en 2 o 3 personas que no participen.
bueno, les quité algunos minutos, pero después, si no, a veces me arrepiento de que en el mail no se enteraron de las cosas. Así que muchas gracias y buenos días, Francisco Javier. Buenas tardes para ti. Que te vaya bien. Adelante. Muy bien. Gracias, Gianfranco. Bien, un saludo para todos. La verdad que es un placer poder compartir con vosotros estos momentos que están ya muy al final del propio Magíster y en concreto del ciclo de conferencias que se ha organizado para el taller de graduación 2. La verdad es que han sido unas conferencias que seguro habéis aprovechado muchísimo, han sido interesantes por lo que he podido comprobar en las grabaciones y yo creo que os van a orientar de cara al examen de graduación, como decía Gianfranco. Entonces, nada más que un saludo y animaros en estos últimos esfuerzos que tenéis que dar para que dentro de un mes, mes y medio, hayamos cerrado esta etapa de formación y de desarrollo tanto profesional como personal que habéis tenido en un contexto muy difícil por el tema de la pandemia, pero que evidentemente seguro que ha sido muy, muy productiva para todos. Bueno, con este saludo, agradecer, como siempre, a todos los profesores y conferenciantes que participan para daros conocimiento y quiero, en este caso, personalizarlo en Cristóbal, que evidentemente cierra el ciclo, y el profesor Hernán, que ha coordinado todo el tema y que ahora os lo presentará. Así que saludo y agradecimiento por estar ahí compartiendo con nosotros la experiencia de dar el conocimiento a los alumnos que forman el programa. Muchas gracias y yo creo que nada más y lo importante ahora es la propia actividad y la conferencia. Gracias, Cristóbal, gracias, Hernán, y a todos un saludo desde aquí. Muchas gracias a ti, Francisco Javier. Un gusto conocerte a través de, aunque sea a través de este sistema. Pero bueno, ya estamos acostumbrándonos a eso, así que 1.000.000 de gracias y estaremos en contacto. Me queda ahora, queridos alumnos, es un placer, digamos, dar por iniciada en este momento la 8ª conferencia y última conferencia del Magíster en Banca y Mercado Financiero correspondiente al taller 2 del programa. Esta vez tenemos el gusto de estar con Cristóbal Pereira y la conferencia que él nos dará será relativa a la implementación de un sistema consolidado de deuda mediante blockchain. Él, respecto a su currículum, sus antecedentes, es el cofundador y CEO de Latam Tech Finance, compañía que desarrolla 3 unidades de negocio en Blockchain Academy Chile, Hackland y Blockchain Summit Latam. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector financiero y más de 5 años de conocimiento sobre tecnología, blockchain y activos digitales. Ha participado en la creación y formación de diversos proyectos sobre esta tecnología y operado en diversos países de Latinoamérica. Es profesor de la Universidad de Chile en el curso de Blockchain para los negocios, así como diferentes programas de formación a lo largo de Latinoamérica y columnista de la revista Forbes en México. Ha sido reconocido como uno de los personajes más influyentes de Latinoamérica por medios especializados como Cripto Noticias y Bell Crypto. Es ingeniero comercial y máster en finanzas de la Universidad de Desarrollo de Chile. Además, es director de multifuturofinanciero.com y de Godzilla. Es nada menos que es el currículum de Cristóbal Pereira, por lo tanto ahora los dejo con este personaje, digamos, y somos todos oídos. El programa hoy contempla hasta las 3:30 la conferencia de Cristóbal, que va a estar a su vez dividida en 3 partes para tener después el acostumbrado break de 10 minutos y seguidamente hay un tiempo para hacer las preguntas. Ok, Cristóbal, estamos en tus manos. Bueno, muchas gracias desde ya por la invitación. También, bueno, a toda la universidad, las autoridades y a todos aquellos, obviamente, que me invitaron a participar de esta conferencia y, obviamente, un saludo y muchas gracias a todos los que están asistiendo. Tienen bastante interés en lo que vamos a estar revisando en esta hora y media. Entonces, me toca la tarea de comentarles a grandes rasgos sobre esta tecnología, sobre su funcionamiento y
y sobre todo lo que también viene a nivel de blockchain aplicado en servicios financieros, ¿ya? Bueno, ya en mi presentación, así que me salto eso. De todas maneras, si es que en algún caso alguien quiere conectar conmigo en redes sociales, siempre estoy disponible. Tengo cuenta en Twitter, LinkedIn, Instagram, hasta TikTok, por si acaso. Si alguien tiene TikTok, también me puede encontrar por ahí haciendo videos educativos. Pero siempre abierto, disponible, porque esto es una tecnología que es bastante incipiente, bastante nueva en comparación con el resto de las tecnologías que existen. Me refiero a Machine Learning, inteligencia artificial, otras más que quizás han abordado a lo largo de este magíster. Y blockchain tiene tan solo 10, 12 años de desarrollo, pero en términos de casos de negocio, tiene más de 6 años, entonces algo incipiente, algo que está todavía en proceso de desarrollo. Entonces, todas las dudas que puedan tener, por supuesto, estoy abierto a siempre contestarlas. Solamente comentarles de que nuestra compañía se dedica principalmente a implementar temas de innovación financiera en blockchain. Desde el año 2015 hemos desarrollado distintos casos de uso, distintos modelos de negocio, principalmente enfocados también en temas de tokenización de activos, que es algo muy importante y muy relevante, de lo cual voy a estar tocando también el día de hoy. Y bueno, principalmente hoy día estamos trabajando en estas 3 unidades que por un lado enseñamos sobre la tecnología en el Blockchain Academy Chile, en otro lado innovamos a través de Hack Latam, que es una plataforma de innovación, y organizamos uno de los eventos más importantes de Latinoamérica, que se llama el Blockchain Summit Latam, donde año a año congregamos, bueno, hasta antes de la pandemia, más de 600 personas en eventos presenciales, y el año pasado hicimos el evento de manera virtual, con más de 3.000 asistentes, y este año también viene el evento de manera virtual. Es gratuito el registro, vamos a estar prontamente abriendo los registros, pero desde ya le adelanto, que todavía no es público, pero de septiembre, del 6 al 10 de septiembre va a venir este evento, así para que se lo noten, va a ser gratuito y les va a permitir también conocer todo lo que está sucediendo en este ecosistema de blockchain y criptoactivos. Así que nosotros nos dedicamos a enseñar, a innovar y difundir sobre el blockchain y criptoactivos. Y eso es lo que buscamos, que los próximos 5 o 10 años tenga un impacto en el desarrollo de casos de uso, sobre todo con base latinoamericana, que creo que esta tecnología es bastante potente para lo que puede lograr en términos de nuestra realidad económico-financiera. Yendo al contenido y tratando de explicarles cómo está armado este contenido, son 5 puntos que vamos a ver en esta hora y 15 minutos que tenemos disponible. Entonces, siempre me interesa que todos tengamos las mismas bases de conocimiento. Entonces, los primeros 2 puntos tienen que ver con conocer a grandes rasgos lo que es blockchain. Y de esa manera nos permite a nosotros tener las bases, la herramienta y poder visualizar. El tercer punto tiene que ver con todo lo que uno puede armar sobre esta tecnología, todas las diferentes redes, infraestructuras que existen para poder lograrlo. Y el último punto, el 4 y el 5, es una mirada hacia el sector financiero y vamos a analizar un caso de uso aplicado, de tal manera que en ese último punto podamos ir conversando sobre este sistema consolidado de deuda. La idea es que, obviamente, todas las dudas que tengan las vayan anotando, porque tenemos después, ¿cierto?, del break, un espacio de preguntas y respuestas, y así poder tener una buena conversación, distintos puntos de vista. Soy bien abierto a todo lo que hay, y obviamente yo soy un apasionado de la tecnología, y quizá obviamente ustedes tienen mucho más conocimiento que yo en temas de cómo funciona el actual sistema financiero, entonces se podría generar una muy buena conversación y discusión de puntos de vista en torno a lo que les voy a compartir en esta hora y 15 minutos. Así que vamos a ello, y así nos ponemos en marcha, y espero que sea, por supuesto, entretenida la conferencia. Entonces, conociendo el origen, primero entendamos de esta tecnología, no es que nace de cero, no es que nace por este autor llamado Satoshi Nakamoto, que da cuenta del nacimiento de Bitcoin, y de Bitcoin surgen todo el resto de las redes blockchain que existen.
Esto es una serie de trabajos que se viene realizando desde un origen que parte por ahí, por el año 83, David Chom, que publica un paper llamado Blind Signatures for Untraceable Payments, o la posibilidad de poder realizar pagos a través de firmas digitales. Y por primera vez se generó este concepto de dinero electrónico, el e-cash, en el año 83, o sea, año que está... época que estaba recién iniciando Internet, ¿cierto? La posibilidad de comunicarnos, de poder conectar computadoras, ¿cierto? Y de cierta manera ir creando esta infraestructura que hoy día ha revolucionado a todas las industrias. El mismo Chum, en el año 84, funda DigiCash, que pudo haberse convertido como una plataforma tipo PayPal. PayPal data el año 97, si no me equivoco. Y DigiCash en el año 84 estaba tratando de desarrollar pagos por Internet y, bueno, producto de mala gestión administrativa, no pudo continuar más allá del 98. Hay también, quizás muchos de ustedes han conocido el concepto este de la minería de Bitcoin, conocido el concepto de también, y que ha estado quizás en bastante cuestionamiento lo que tiene que ver con el uso de energía de la red Bitcoin, ¿cierto? Llevan bastantes titulares de diarios en circulación nacional. Y eso se basa por un proceso que se llama prueba de trabajo, se basa en este documento que se llama Hashcash en el año 97, propuesto por Adam Back. Y la lógica de Hashcash tiene que ver con que a principios de los 90 empiezan a surgir estas empresas de marketing, empieza a surgir el correo electrónico, ¿cierto? Empieza a subir el spam de correo electrónico. Entonces, de cierta manera, ¿cómo se podía poner algún tipo de barrera para el envío masivo de correos? Y Adam Back toma una propuesta de trabajo que se venía desarrollando, que es Proof of Work, una prueba de trabajo, y él lo modifica en base a principalmente que por cada correo electrónico que uno envía, uno debe realizar una firma electrónica. Y esa firma electrónica necesita de cierto procesamiento de tu computador. Para nosotros como usuarios normales que enviamos, no sé, 50, 100 correos al día, con un computador simple, común y corriente basta, pero para una empresa que envía cientos de miles de correos, el proceso de la firma de cada uno de esos correos necesita de un tipo de computador un poco más avanzado, y por ende hay una inversión que tienen que hacer esa empresa, y la propuesta era que de cierta manera todos los correos electrónicos pudieran ir firmados con esta prueba de trabajo que da cuenta de que alguien los envió por ese proceso. Obviamente, para aquellas empresas que envían gran cantidad de correos electrónicos, necesitaban tener un tipo de hardware especial, ¿ya? De ahí se toma este concepto de la prueba de trabajo para Bitcoin, y les voy a explicar también más adelante cómo es el funcionamiento, pero la idea es como comentarle a grandes rasgos de que si bien esta criptomoneda que conocemos como Bitcoin nace el año 2009, Red viene de un trabajo que se basa de trabajos previos, o sea, de todas las tecnologías que teníamos disponibles hasta ese momento. Este autor, Satoshi Nakamoto, toma parte y piezas de ellas para armar esto que conocemos como Bitcoin. En la década de los 90 y el nacimiento del Internet y los navegadores y los correos electrónicos y las distintas redes sociales que se empezaron a generar en ese momento, nos dieron cuenta que nos podíamos comunicar, nos podíamos hablar, podíamos llamar, nos podíamos compartir información, y se empieza a transformar, ¿cierto?, en una Internet de la comunicación. Podíamos conocer noticias de todo lo que estaba sucediendo en el mundo a través de Internet. Pero siempre entonces, después de poder compartir correo, compartir mensajes, ¿por qué no poder compartir o transferir dinero? ¿Por qué no crear estas formas de dinero digital que nos pudieran, usando las redes de Internet, poder transferirnos valor? Y muchas fueron las formas de dinero electrónico que se crearon: eGold, BitGold, B-Money, que también fueron parte del trabajo de Satoshi Nakamoto, como parte y piezas que se van tomando para poder crear esta red de Bitcoin. En el año 99 también el famoso economista Milton Friedman, en una entrevista que le hacen, que está en YouTube, si quieren la pueden buscar, se llama Milton Friedman Predicts Bitcoin in 99, él empieza a visualizar esta forma de dinero electrónico que vamos a tener en algún momento en el tiempo, y que en base a lo que él explica, visualiza un poco lo que conocemos hoy día como Bitcoin. Entonces estas son bases y fundamentos
de todo lo que había hasta ese minuto, hasta antes de Bitcoin, pero que ninguno pudo resolver un problema que se generaba con la creación del dinero electrónico, que tiene que ver con el doble gasto. El doble gasto simplemente es cuando nosotros tenemos una cuenta bancaria y el banco, hoy día no, pero o no sé si todavía lo hace, pero y aquí los banqueros me pueden decir, porque yo hace mucho rato que casi que no ocupo cuenta bancaria y menos cheque. Entonces cuando nos pasaban los cheques, ¿cierto? Yo iba a un negocio. Entonces imaginemos que yo deposito 100.000 pesos en mi cuenta y voy a un negocio y pago 100.000 pesos, ¿cierto? Con el cheque, y después voy a otro negocio a los minutos después y pago 100.000 pesos con otro cheque. Entonces lo que estoy generando ahí es este concepto del doble gasto, porque en realidad no tengo 200.000 pesos, tengo solo 100.000 y estoy creando 100.000 pesos de la nada, como de manera ficticia. Eso se resuelve por, obviamente, el sistema como está creado, que es que el banco, quien custodia mi dinero, es quien evita que ese doble gasto sea generado, porque si después los comerciantes o los dueños de negocio van al día siguiente al banco, el primero que llega cobra los 100.000 pesos, el segundo que llega no los va a poder cobrar, porque efectivamente el banco le va a decir, esta persona no tiene dinero y va a tener que resolverlo con él. Entonces se evita el problema del doble gasto, principalmente porque el registro lo lleva un ente centralizado, a quien yo, al momento de depositarle el dinero, le paso el poder de controlar mi dinero, de tal manera que pasárselo obviamente mediante este cheque, que es un documento que conocemos nosotros, ¿cierto? Como de acuerdo de transferencia. Entonces, esta persona, con el solo hecho de que llegara con el cheque y estuviera aprobado, le entregaban estos 100.000 pesos, pero la que venía después no, porque obviamente ya no tenía esos 100.000 pesos. Entonces, el banco, como entidad centralizada, ¿cierto? De registro centralizado, es la que evita el problema del doble gasto. Ahora pensemos en redes de Internet globales que se van generando estos dineros. Necesitamos de un ente central, necesitamos de un ente que evite ese problema del doble gasto, porque si yo genero y creo una moneda digital y esa moneda digital la empiezo a enviar a distintas personas y esa persona a distintas personas más y así sucesivamente, ¿cómo podemos lograr que esas transferencias, esas transacciones sean realmente confiables? ¿Cómo sabemos cuál es el registro que realmente nos da cuenta de cuánto es nuestro saldo y que efectivamente no se implemente el doble gasto? Por ende, se necesita de un ente central que controle, ¿cierto?, los registros de sumas y restas, para al fin y al cabo decir, mira, este es tu saldo y con este saldo tú puedes obviamente empezar a utilizarlo, empezar a gastar, pero en redes totalmente globales, tener una entidad central que administre todo este dinero global es muy complejo. Entonces, nadie pudo resolver ese problema hasta que llegó Bitcoin. En el año 2008 nace este paper, que en realidad nace por primera vez el 31 de octubre del año 2008, pero esta foto es del 1 de noviembre, que es de un foro donde aparece este autor, Satoshi Nakamoto, y dice, oye, he venido trabajando una forma de dinero electrónico que es totalmente descentralizado. Y acá lo importante de este tema, que habla de un sistema que es totalmente peer-to-peer. Peer-to-peer lo vamos a abordar en el funcionamiento del blockchain, pero al fin y al cabo son redes de computadora a computadora, es decir, redes descentralizadas. Y lo más importante acá dice que sin la necesidad de una tercera parte de confianza. Esta tercera parte que habla de confianza, principalmente, tiene que ver con estas entidades centrales, que al fin y al cabo son las que hoy día nos dan confianza de la transferencia y los registros y las redes para poder mover nuestro dinero. Y también habla o tiene relación con aquella entidad central, que en el caso de Chile se conoce como el Banco Central de Chile, quien emite o quien retira dinero de circulación, porque eso es lo otro, ¿cómo se emite el dinero digital? ¿Quién tiene la facultad de emitir ese dinero digital? ¿Quién tiene la facultad de retirar ese dinero digital y bajo qué condiciones lo emite o lo retira de todo este sistema que se está creando? Son temas que de repente nosotros a lo mejor no nos tomamos en consideración, pero al momento de generar o crear una suerte de valor tiene que tener reglas, tiene que tener una base lógica de funcionamiento, y todas estas soluciones previas que se habían propuesto no tenían esa base lógica, o al menos sí las tenían en alguna parte, no tenían esta base o de tal manera que pudiese expandirse a nivel global, como en el caso de Bitcoin. Pueden encontrar el paper de Bitcoin, se los aconsejo a aquellos que les interese esto y que indaguen en lo que vamos a ver hoy día, a que bajen el paper de Bitcoin, todavía está vigente en este sitio web, y también tiene la versión en español. Pueden buscar en Bitcoin White Paper español y lo van a encontrar también en español si es que les cuesta. Son 8 páginas, un poquito técnicas, pero
pero una vez que uno lo va leyendo varias veces y va usando esta tecnología, va a ir dando cuenta de cada una de las cosas que están ahí dentro. Entonces, las principales propiedades de Bitcoin, como aparecen acá, dice, mire, el doble gasto, que es lo que estamos viendo recién, es prevenido a través de esta red de computadores, esta red de computadores descentralizados. Esto es lo importante que estaba hablando recién. No es necesario emitir o no es necesario tener una entidad tercera o de confianza que emita este dinero digital. Pueden ser anónimos, es decir, cualquiera de nosotros puede participar sin la necesidad de darse a conocer en la red. Me refiero a darse a conocer con su identidad. Las nuevas monedas, los nuevos Bitcoin en este caso, son generados a través de este hashcash. ¿Se acuerdan que les estaba comentando anteriormente de esta suerte de prueba de trabajo, de este proceso matemático de firma digital? Entonces, las nuevas monedas son generadas por medio de este trabajo matemático, y también este trabajo matemático que se realiza de prueba de trabajo de las nuevas monedas también previene este doble gasto que estábamos hablando anteriormente. Entonces, algunos de los conceptos que debemos entender de Bitcoin, pero que también se extrapolan para todo el resto de las redes, son sistemas descentralizados, sin una entidad central. Sin una entidad central me refiero a que haga dos cosas. Uno, que emita o que retire dinero de circulación porque la misma red las emite, estos dineros electrónicos, las criptomonedas, y no se necesita de una ente central para poder llevar el registro, porque el registro lo llevamos todos aquellos computadores que están participando de la red en cuestión. Y bueno, lo que conocemos como prueba de trabajo, en términos técnicos se llaman los algoritmos de consenso, y es principalmente cómo poner de acuerdo a todos estos computadores que son anónimos en que logren llevar una cadena de registros. En este caso son registros que se sellan en bloques, y que cada uno de esos bloques tenga una secuencia de trabajo, y de ahí se extrapone, se saca el término de blockchain o cadena de bloques. Entonces, este es como la parte inicial del white paper de Bitcoin. Y aquí lo interesante, y lo que a mí me llamó la atención cuando yo empecé en este tema, y mi socio Rodrigo me mandó este documento por correo electrónico el 2015, y lo leí, lo primero que leo es esta parte que se las voy a comentar, pero dice, una versión electrónico peer-to-peer, o computadora a computador, que puede permitir pagos en línea que puedan ser enviados directamente de una parte a otra sin la necesidad de pasar por una institución financiera. Entonces, bueno, como ya vieron en mi currículum, ¿cierto? Yo soy base ingeniero comercial, y base ingeniero comercial, entender, me gustan mucho las finanzas, y obviamente todos los distintos tipos de instituciones del sistema financiero que existen. Entonces, hablar de creencias de persona a persona sin pasar por la institución financiera era como decir, bueno, claramente hay muchos temas que la verdad no las veo porque necesitamos de las instituciones financieras, porque al fin y al cabo las instituciones financieras son las que llevan nuestro registro, las que evitan estos problemas del doble gasto y otros problemas más que se pueden crear, y la verdad es que no creo que esto se pueda solucionar por medio de la tecnología. Entonces, bueno, yo les voy a explicar desde mi punto de vista el por qué sí, a través de esta tecnología es posible, al menos este caso en particular y otros casos más, se puedan desarrollar. Entonces, lo primero que tenemos que entender, o lo primero que trato de compartir en base a mi experiencia y lo que a mí me ha significado al entender este concepto de esta tecnología blockchain, tiene que ver con la confianza. Y la confianza la tenemos que entender, ¿cierto?, como el relacionamiento entre personas, entre instituciones, que al fin y al cabo nos genere cierto grado de seguridad, ¿cierto?, de tranquilidad al momento de relacionarnos con otra persona o con una institución, con un banco, con una empresa de servicios. Siempre se genera un lazo de confianza. Ese lazo de confianza, al fin y al cabo, las conocemos o la hemos venido viviendo como las confianzas locales, ¿cierto? O de uno a uno, de persona a persona, cuando nace el trueque, cuando nace la manera de pagar un bien, un servicio de una persona a otra, ¿cierto? El solo hecho de generar esa confianza, de saber que si yo pago algo voy a recibir algo a cambio, es una confianza local.
tenemos la confianza institucional, donde nos confiamos para el desarrollo tal vez de algún negocio, de alguna institución financiera, principalmente, por ejemplo, puede ser en el caso de comercio internacional, cuando tenemos que comprar algo desde China, obviamente no tenemos culturas diferentes, tenemos que generar confianza, y en ese tipo de relacionamiento las confianzas se generan principalmente por medio de probar que tienes la capacidad económica, ¿cierto?, para hacer este tipo de compras hacia China, y ahí aparecen los bancos que nos aportan en este relacionamiento, que nos entregan a nosotros la posibilidad de que se genere un ambiente de confianza donde yo tomo una carta de crédito con el banco le paga al proveedor en China, y una vez que ya, cierto, llegan todos los productos de China, tengo que pagarle al banco porque esto es una suerte de crédito. Entonces se generan estas instituciones que nos empiezan a generar una confianza institucional. Y eso se extrapola no solamente a las instituciones financieras, sino que todo el resto de las instituciones donde las necesitamos en base a ir generando esta confianza. Y hoy día también tenemos esta confianza distribuida, esta confianza que ya no requerimos de estas instituciones, no que me refiero no que vayan a desaparecer, sino que se agrega un tipo de confianza distribuida que ya no necesitamos, o a aquellas personas que necesitan, pero que también tenemos disponible este otro tipo de confianza que tiene que ver con que la confianza está distribuida a través de la tecnología. Y esa confianza tiene que ver principalmente con la información, tiene que ver con la economía o las finanzas, ¿cierto? Porque en esta tecnología en particular, lo que nosotros tenemos que entender es que el solo hecho de nosotros tener una wallet, una billetera, nos permite a nosotros tener la autosoberanía de nuestros fondos, es decir, ser dueños de nuestros propios fondos, nuestro propio dinero, sin la necesidad de que esté debajo del colchón, sino que esté transformado digitalmente en estas y representado a través de estas redes descentralizadas, y que a través de estas redes descentralizadas y distribuidas nos permitan generar esta confianza para poder crear o relacionarnos con otras personas, otras instituciones. Y también, adicional a eso, aparece el concepto de los contratos inteligentes, que tiene mucho de base en términos de la generación de la confianza, y una confianza basada en Internet. Entonces, eso, lo primero que trato de transmitir es que esta tecnología, lo que nosotros es confianza distribuida, una confianza distribuida basada en criptografía, en matemáticas, en hardware, y que de cierta manera, a lo largo de esta presentación, les voy a ir comentando por qué para mí esto es de confianza. Entonces, teniendo claro un poco los conceptos básicos de Bitcoin, sin ahondar en mayores detalles, sino que más bien en estos conceptos que les estaba comentando, ¿cierto? De resolución del doble gasto, de esta posibilidad de llevar un registro descentralizado, el control de la emisión de las nuevas monedas, el control también de... o sea, más que control, las transferencias que se pueden realizar, y sobre todo que estos participantes pueden ser anónimos, son bases de esta tecnología. Después del nacimiento de Bitcoin empieza a desarrollarse otros tipos de redes que todas comparten estas bases técnicas que les voy a compartir ahora. Entonces, lo primero que tenemos que entender entonces es que nace Bitcoin en 2009. 2009 nace todo este sistema, que en estricto rigor es un sistema Bitcoin es un experimento que ha logrado mantenerse a lo largo de todos estos años en funcionamiento sin problema, y eso obviamente algo que ha tenido solamente 2 caídas, ha dejado de funcionar 2 veces desde el 3 de enero del año 2009 hasta la fecha de hoy, y que eso en total suman aproximadamente como 3 horas que ha estado el servicio interrumpido de cierta manera. Entonces tiene un uptime de 99,999% arriba, y funciona 24/7 los 365 días del año. El otro día hice una transferencia en Bitcoin un martes a las 11 de la noche y pagué $2 por transferir valor. Y eso obviamente en las redes actuales de la banca es complejo, porque obviamente necesitamos que el banco esté operativo, ¿cierto? Que se realicen los documentos necesarios y hacer este envío internacional, y que tome 1 día o 2 días en que se implemente, y con los costos obviamente mucho más elevados que estos $2 que pagué.
Esto funciona a través de esta tecnología que se llama cadena de bloques, que intentámoslo como esta cadena de datos estructurada, ¿ya? Y trato de hacerlo muy simple como un archivo Excel que tenemos, que mantiene una línea de tiempo que nos ordena las transacciones que ocurren. Imaginemos entonces que tenemos un archivo Excel donde tenemos un negocio que tiene entradas y salidas de dinero. Entonces tenemos una hoja donde tenemos el día 1, tenemos entradas de dinero y tenemos salidas de dinero. Entonces, al final del día 1 tenemos un saldo en caja que después apertura el día 2. El día 2 tenemos también entradas y salidas de dinero, cerramos caja el día 2 y tenemos un saldo que apertura el día 3 y así sucesivamente vamos generando una cadena de datos que está estructurada en una línea de tiempo. Ahora, eso obviamente no es que sea solo blockchain y no es que eso explique obviamente blockchain, porque blockchain quizás muchos han escuchado de que, oye, pero esto es esto está distribuido, está totalmente descentralizado y sobre todo que es muy seguro y que es inmutable, pero un archivo Excel, si lo llamo a la comparación, la verdad es que no es muy seguro. Ese archivo Excel puede destruirse, puede eliminarse, puede pasar cualquier cosa con ese archivo, menos estas propiedades que estamos viendo de la tecnología. Pero en realidad, este archivo que estamos abriendo y que estamos llevando día por día con entradas y salidas de dinero, ¿cierto? Tenemos que agregarles otras tecnologías para que esto sí se pueda cumplir. La primera de estas tecnologías es estas redes peer-to-peer o persona a persona, pero en realidad son computador a computador, que lo que hacen es replicar este archivo Excel. Y pongo entre paréntesis Napster, no sé si aquí, bueno, ¿quién habrá usado Napster? El año 95, 96 creo que fue que nace Napster. Y Napster vino con una gran revolución en términos de la industria del entretenimiento, específicamente la de la música. De hecho, Napster fue un punto de inflexión para lo que hoy día estamos conociendo como Spotify o Apple Music o cualquier tipo de plataforma de streaming de música. Nace de lo que desarrolló, lo que creó Napster en la industria de la música, que hasta antes de Napster, ¿cierto? Lo que nosotros hacíamos era comprar nuestros discos, nuestros CD o nuestros cassettes para escuchar las canciones que nosotros queríamos de un grupo en específico. Incluso si queríamos escuchar solo una canción, teníamos que comprar el álbum completo para poder escuchar esa canción que nos gustaba. Y nace Napster a través de una tecnología que son las redes peer-to-peer, que lo que hacen, ¿cierto?, es habilitar a través de protocolos de comunicación puertos dentro de tu computador para poder comunicarse entre estos distintos computadores. Entonces, si yo bajaba Napster, automáticamente Napster le decía o le indicaba cuál era la carpeta que yo debía compartir y automáticamente Napster abría los puertos de comunicación de mi computador para poder conectarlo con todo el resto de las personas que también tenían Napster. Napster era principalmente un buscador donde yo ponía una canción y esa canción automáticamente me decía si está disponible. Y cuando le ponía a descargar, lo que hace Napster es que va a buscar a la carpeta local de la persona que está quizá en cualquier parte del mundo con esa canción disponible en MP3 y me la trae a mi computador. Y ahí con eso yo podía descargar la canción y podía escuchar esa canción en particular que quería y no tener que comprar todo el disco, todo el CD. Entonces, eso fue una gran innovación, como lo estaba comentando. Napster, de cierta manera, era una empresa de Estados Unidos, que grandes disqueras las demandaron y obviamente eso terminó por desaparecer. Pero la tecnología y la manera en cómo se creó Napster, otras startups, otros proyectos empezaron a desarrollarlo. Después vino BitTorrent y Ares, que nos permitían también además compartir no solamente MP3, sino que también documentos y películas y todo lo que también empezó a desarrollarse en esa tecnología. Y después hoy día lo que conocemos como Netflix, como Spotify, como todo el resto de las plataformas de entretenimiento que en esta pandemia hemos utilizado bastante. Entonces, esto va parte con estas redes peer-to-peer, que lo que hacen principalmente es que este archivo que teníamos Excel es replicarlo en todos aquellos computadores que están conectados a través de estos protocolos de comunicación y de tal manera que hace que se generen copias en cada uno de estos computadores. Y esto es similar también a lo que conocemos como un Dropbox, como un Google Drive, que es cierto que si tenemos varios computadores conectados a la misma cuenta, todos los archivos que tenemos en Dropbox queda replicado también en el resto de los computadores. Lo segundo tiene que ver con la descentralización, y la descentralización es un concepto mucho más allá de la tecnología. La descentralización tiene que ver con la propiedad de cada nodo, y la propiedad tiene que ver con quién tiene acceso a un computador en particular. No da lo mismo que si yo tengo 50, 20, 10.000 computadores conectados en esta red descentralizada, cuando yo como Cristóbal tengo acceso a los 20.000 computadores para pagarlos todos de una vez. Entonces en realidad no es descentralizada.
está centralizada en una entidad central o en un administrador de la red quizás, que provee obviamente o que da o que agrega una capa de riesgo, porque obviamente yo no puedo decir que está una red descentralizada si tengo en un administrador el poder de pagar los 20.000 computadores. Entonces, si a diferencia de eso, tenemos 20.000 computadores donde cada uno de esos computadores son o están administrados por personas que no se conocen entre ellas, es más difícil poner de acuerdo a todas esas personas para que todos apaguen el computador al mismo tiempo. Entonces, eso tiene que ver con la descentralización, con que tenemos en este caso, y siguiendo el ejemplo, tenemos 3 personas, que son 3 personas totalmente distintas, que no se conocen entre ellas, y que este archivo Excel que tenemos en estos computadores conectados, y que esos computadores son dueños 3 personas totalmente distintas, nos da una capa mayor de seguridad de que no esté controlado los 3 computadores por una sola persona que bote esta red, y de tal manera que ese archivo Excel desaparezca o deje de funcionar. Después tenemos las firmas digitales, que principalmente la criptografía. La criptografía asimétrica tiene que ver con el concepto de las llaves públicas y las llaves privadas. Se genera una llave privada, esa llave privada genera una llave pública, y esa llave pública es tu identificador en la red, y esa llave privada, obviamente, como el nombre lo dice, es tuya y es la que te permite a ti firmar transacciones y de esa manera implementarlas en estas redes blockchain. Entonces, imaginemos que ahora tenemos este archivo Excel, lo subo a esta red, y esa subida de la red me pone una marca de tiempo criptográfica a través de una función hash. Una función hash es principalmente comprimir una serie de texto en un carácter alfanumérico inentendible, y lo que hago yo a través de esta billetera, esta interfaz con la red blockchain, es que firmo con mi llave privada esta transacción y me pone una marca de tiempo que esta llave pública el día 5 de junio a las 2:45 de la tarde, hora de Chile, se usa el horario global, pero no el caso de Chile, entonces a esta hora en Chile firmó esta transacción, y esta transacción viene adentro con una serie de información de texto que se incorpora en la cadena, y de esa manera marca una línea de tiempo que está sellado criptográficamente por medio de esta firma digital, y que eso le pone la capa de la inmutabilidad a ese registro en particular. Son firmas criptográficas SHA-256, muy similares a las firmas criptográficas que utilizan en el sistema bancario, muy difíciles de romper, y que, bueno, hoy día están en cuestionamiento por el tema de lo que surgirá de los computadores cuánticos, ¿cierto?, que pudiesen romper estas llaves criptográficas en un cierto periodo de minutos o de horas, pero que todavía falta mucho tiempo para que eso se desarrolle. Pero al fin y al cabo, ese es un concepto importante, porque esto le da una capa de la seguridad en relación a las transacciones que se realizan en esta red. Y por último, la inmutabilidad, también adicional a la criptografía, y el consenso, que el consenso viene cómo ordenamos toda esta serie de transacciones, porque ahora imaginemos que tenemos este archivo Excel que nosotros incorporamos al principio, lo replicamos a través de las redes peer-to-peer. Esa transacción de incorporación del archivo Excel fue firmado criptográficamente, pero cada una de esas transacciones que nosotros las hacemos a archivo Excel, bueno, en realidad ya no es un archivo Excel, sino que es una base de información con la entrada y salidas de cada uno de los días. Cada una de esas entradas y salidas tiene que ser firmada digitalmente por una incorporación de información a nuestro registro, y que además esa base de entradas y salidas no solamente se puede llevar por una persona, sino que también se lleva por muchas personas, y muchas personas son las que pueden realizar transacciones y transferencias en base a esa lógica de entradas y salidas de cuenta. Entonces, ¿cómo podemos lograr que todos estos computadores que están en la red se pongan de acuerdo? Porque recordemos que son totalmente anónimos, no se conocen entre ellos, nadie sabe quiénes son, porque lo único que tienen que hacer es decir que tienen que validar estas transacciones, confirmarlas e incorporarlas dentro de estas cadenas de bloques. Dentro de esa cadena de bloques están todas las transacciones ordenadas en base a cómo está generado este algoritmo de consenso, y se van poniendo uno delante del otro estos bloques de información que hacen que sean totalmente inmutables una vez que una transacción queda dentro de un bloque. Ese bloque es sellado criptográficamente, incorporado su hash en el bloque siguiente, de tal manera que queda totalmente entrelazado. Si yo tuviera la posibilidad de modificar una transacción que se realizó hace 5 días, automáticamente esa transacción, al igual como lo pudiese hacer un archivo Excel,
actualiza toda la información que viene hacia adelante, porque se modificaron los saldos de hace 5 o 6 días, y esa modificación de saldos obviamente repercute en cómo tenemos los saldos hoy. Para que eso se logre, tú tienes que tener la posibilidad de poner de acuerdo a todos estos computadores que están en la red, que modifiquen una transacción que está en los registros, que son la copia fiel de este archivo que nosotros tenemos. Entonces, de esa manera se pone difícil o complejo, siempre y cuando la red en cuestión tenga muchos computadores distribuidos en todo el mundo. Entonces eso le da inmutabilidad a esa información o ese registro que yo realizo, y se agrega este concepto de el consenso o el ordenamiento de las transacciones, que de cierta manera nos permite además eliminar este problema del doble gasto también. Entonces, toda esta serie de tecnologías que les he repasado muy rápidamente, logran o generan que esto, como tecnología en particular o como suma de parte y piezas, cree una red blockchain, y que al fin y al cabo termina siendo esta infraestructura de datos que está distribuida, centralizada, segura, inmutable, y que aquí en particular lo que nosotros tenemos también, que tenemos esta cadena de cuadrados o de bloques negros, que es la cadena de información de la cual nosotros confiamos. Confiamos porque cumple con todos los requisitos en términos de las transacciones que van aquí dentro. Cada una de esas transacciones está ordenada y puesta y sellada criptográficamente en este bloque. Este bloque era un hash que se incluye su información en el bloque siguiente, y así sucesivamente va generando toda esta cadena de información. Y estos bloques que se ven así en lila o en púrpura son bloques que otros computadores lograron sellar, porque acá también hay transacciones en estos bloques, lograron sellar y cumplir con la condición, pero al momento de tratar de incorporar este bloque, por ejemplo, en la cadena principal, no pudieron, porque el que logró incorporar el bloque en esta cadena tenía un poder de cómputo mucho mayor y logró incorporar el bloque que le ganó a este otro que venía a incorporar su bloque en esta cadena principal, y lo que hace es que ese bloque se destruye y estas transacciones son reordenadas para luego incluirse quizás en el bloque siguiente, y aquí sí van todas las transacciones y quedan en esta línea negra, y así sucesivamente se van generando estos múltiples bloques en toda la red, porque son muchos los computadores que están buscando lograr el sellar este bloque de información y subirlo a la cadena principal, porque tenemos una lógica que es obtener este beneficio económico, que es la generación de nuevas monedas. En resumidas cuentas, cuando juntamos todas las piezas en términos técnicos, y aquí donde de nuevo aparece Bitcoin, Bitcoin en sí, como moneda o como activo, como quieran llamarle, no sé si llamarle moneda, yo hablo de criptoactivo, o valor digital o activo digital. Al fin y al cabo, toda esta red, esta capa tecnológica que repasamos y que hace que estos computadores estén en funcionamiento, tienen una lógica que es una lógica económica. La lógica económica establece que nosotros, cuando trabajamos en redes de cierta manera descentralizadas, ¿cómo o por qué nosotros estaríamos dispuestos a participar de esta red? ¿Por qué estaríamos dispuestos a participar del negocio de llevar las transacciones? ¿Por qué estaríamos dispuestos a conectar o mantener conectado nuestro computador 24/7 a la energía, a pagar internet, y tener un computador especialmente dedicado 24/7 a que lleve este registro? Porque tiene una lógica económica, que es que todas estas transacciones que nosotros dijimos que van incorporadas acá y que van selladas y que se incorporan dentro de la cadena principal, el que logra hacer eso, ¿qué obtiene? Valor. ¿Y ese valor cómo se llama? Bitcoin. Entonces Bitcoin, que es la unidad de cuenta de esta red en particular, el mismo protocolo, en base a sus reglas, a su código fuente, establece que cada 10 minutos aproximadamente es un bloque nuevo generado, y ese bloque nuevo que es generado crea o emite el protocolo una cierta cantidad de monedas, en este caso Bitcoin. Hoy día esa generación o este bloque generado entrega a ese minero 6,25 Bitcoins. Y estos 6,25 Bitcoin
hoy día a un valor aproximado de $40.000, aproximado hasta como en 37.000, son 6 por 4, 24, son como $250.000, $260.000 aproximadamente cada 10 minutos de valor que se va generando y que se lo lleva uno de estos computadores que logra subir este bloque de información a la cadena principal. Y así cada 10 minutos aproximadamente porque es lo que más o menos este protocolo toma, en que tú subes el bloque y lo distribuyes en toda la red significa desde Chile hasta China. Entonces pasan 10 minutos para que toda esta información logre abarcar el mundo completo y que todos se mantengan actualizados cada 10 minutos de esta base de información. Y así sucesivamente se van incorporando estos bloques. Cada uno de estos bloques en la red de Bitcoin tiene aproximadamente entre 2.000 a 2.500 transacciones que se realizan y se confirman dentro del bloque. Y estos 6,25 Bitcoin se parten o su emisión se disminuye a la mitad cada 4 años aproximadamente. Bitcoin parte el año 2009 con la generación de 50 Bitcoins por bloque generado. Y así partió el 3 de enero del 2009. Luego, 210.000 bloques después, que son aproximadamente 4 años, el 2012, se parte y empiezan a generarse 25 Bitcoins. Luego, 4 años después, el 2016, se empezaron a generar 12,5 Bitcoins. Y el año pasado, en 2020, en mayo del 2020, se hizo el tercer halving. Este fue el primero, este fue el segundo, y el tercero, que se hizo en mayo del año pasado, que está generando 6,25 Bitcoins por nuevo bloque. Y en 2024, abril aproximadamente, cuarto halving, 6,25 a 3,125. Y así sucesivamente, cuando de repente a lo mejor la pregunta puede ser, oye, ¿por qué existen 21 millones de unidades de Bitcoin y no más? Porque este logro de emisión y corte de la recompensa lo que va haciendo es que cada vez existan menos Bitcoin en circulación. Y va a llegar un punto, aproximadamente en el 2034, que van a haberse emitido el 99% del total de Bitcoin, que son 20,999999 millones, que nos redondeamos a 21. Hoy día hay aproximadamente 19 millones de Bitcoin emitidos, 18,7, 18,8 si no me equivoco. Y al año 2140 se va a terminar de emitir el última fracción de Bitcoin, que en realidad ya se van a llamar satoshis. Un Bitcoin se distribuye o se divide en 100 millones de unidades de satoshi, entonces un Bitcoin son 100 millones de satoshis. Entonces tú tienes 8 decimales para la derecha. Y así el último pedazo, fracción de satoshi, es emitido el 2140 aproximadamente, y ahí van a estar estos 20,999,99999 millones de unidades de Bitcoin, que son estos 21 millones de unidades. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es la lógica? Bueno, la lógica es que este autor, Satoshi Nakamoto, logró, a través de esta unidad económica llamada Bitcoin, crear un incentivo económico para que la red sea totalmente descentralizada y no dependa de un ente central en términos de la emisión, porque la emisión de Bitcoin está establecida en el código, y el incentivo económico establece que si tú te incorporas a la red y con una cierta capacidad de procesamiento, tienes la posibilidad de obtener esta recompensa que se paga en Bitcoin. Entonces lo que hace esto seguro y descentralizado es este incentivo económico que hace que todas estas redes sean descentralizada, y Bitcoin fue la primera, y vamos a ir conociendo algunas otras más que son las más importantes. Entonces, entendamos blockchain, y esto es algo muy resumido, y que es muy transversal para todas las redes blockchain que existen, como una red descentralizada que es de computadoras que mantienen una copia fiel e inmutable de información. Todas estas tecnologías que nosotros ya revisamos. Entonces, todos mantienen una copia común e inmutable de información en esta red de computadoras descentralizada, que además tiene reglas preestablecidas sobre su mismo código y reglas que establecen la manera en que se va a funcionar o el funcionamiento de esa red en particular. Cómo se va a gobernar, cómo va a ser la emisión de las monedas propias de esa red blockchain en particular, cómo se van a poner de acuerdo las transacciones para que exista un consenso en términos de su orden, y así sucesivamente cada red blockchain en esta primera parte, que sería una red descentralizada de computadoras que mantiene una copia fiel e inmutable de información, hasta esta parte, todas son iguales. Y después ya las reglas, de aquí para la derecha, después las reglas,
cada una es diferente unas con otras, y que vamos a ir a revisar ahora con otra red importante que se llama Ethereum. Vi que apareció algo en el chat, voy a revisar si es que... Andrés Calderón dice, ¿cuál sería la diferencia con el OneCoin considerado el esquema Ponzi que engañó a miles? La diferencia en la privacidad de blockchain. O sea, es que OneCoin nunca fue una empresa, en realidad, que lo que hacía era generar este modelo de ¿cómo que se llama? De referido o modelo multinivel. Se dedicaban a literalmente a estafar, a obtener, a vender su moneda a personas que incautamente no conocían de la tecnología y obviamente creaban esta suerte de club de niveles y que tenías que traer a más personas para que tú puedas seguir ganando dinero. Entonces eso es un esquema multinivel. Y un esquema Ponzi que fue descubierto hace muchos años, pero hace muy poco ya han tomado por la justicia y desarticulado. La diferencia, yo te diría que sí, o sea, la diferencia es la privacidad de la red, porque en la red en cuestión podríamos compararlo también con redes privadas, quizás, que no tenían la posibilidad de poder confirmar o revisar que efectivamente las transacciones ahí ocurrían o cuántas transacciones ahí ocurrían. La red Bitcoin en sí es una red totalmente abierta y pública. Cualquiera de nosotros puede revisar tanto su código como las transacciones que están ocurriendo sobre la red. Es cosa de buscar un explorador, montarse ahí y ver todas las transacciones que van ocurriendo. Eso no sucede en esta que no, OneCoin no es la única, hay otras más. Pero también un tema de desinformación y obviamente de oportunismo de estos estafadores que ven en este tipo de redes o este tipo de tecnología la posibilidad de estafar gente. Armando Villano, el modelo de blockchain supone que no crecen las computadoras conectadas. Sí, o sea, establece o el incentivo que buscan estas redes blockchain es que más computadoras se conecten, porque mientras más computadoras se conecten, más descentralizada la red y por ende más segura la red y mayor inmutabilidad tú tienes de una red. No es lo mismo tener dos computadores conectados en la red, que aunque sean de dos personas distintas, si se atacan a esas dos personas, la red totalmente queda botada, o sea, ni siquiera sigue funcionando. En cambio, si tienes, en vez de 2.000, 5.000, 10.000 computadores conectados alrededor del mundo, sin que exista un punto único de cada uno de esos computadores, más seguridad tienes de la red y por ende el incentivo está en darle esa seguridad y la descentralización de la red en cuestión. Hernán Linetsky, ideal que las preguntas las hagamos después del break para que, sí, es verdad, pero igual, ahí ya espero él la respondido y de todas maneras las podemos después del break seguir comentando, pero muy interesantes las planteamientos de los puntos de vista. Ahora nos adentramos en conocer, ya que tenemos la base de la tecnología y sabemos cómo funciona, ahora nos adentramos en conocer cuáles, bueno, existen muchas infraestructuras diferentes, no solo existe Bitcoin. Parto con Bitcoin porque, bueno, fue la primera y la que más llama la atención en esta lógica de incentivo y moneda digital y red descentralizada y posibilidad de transferir valor entre las personas. Pero en el año 2015, de hecho específicamente en octubre del 2015, aparece esta portada del Bloomberg Market, que me imagino todos ustedes conocen. Ahí dice octubre del 2015. Y aparece por primera vez la palabra blockchain. De hecho, esta es la primera, si no me equivoco, portada de revista o algo público grande, que en el caso de Bloomberg Markets, es esta palabra blockchain. 2009, que nace Bitcoin, hasta el 2015, la verdad es que solo se hablaba de Bitcoin y Bitcoin en sí como esta gran revolución de estas criptomonedas que estaban saliendo. Pero en 2015 empieza a cambiar un poco la mano, empieza a cambiar un poco el concepto de que, ok, Bitcoin funciona y todo lo que desarrolla Bitcoin es fantástico. Y esto también aquí dice octubre del 2015 y aparece también esta portada del Economist que habla de The Trust Machine y cómo la tecnología detrás de Bitcoin puede cambiar el mundo. Entonces aquí ya se empieza a indagar mucho más allá de Bitcoin, se empieza a indagar en esta tecnología que está representada aquí como un engranaje, que es esta cadena de bloques o esta red blockchain que nos permite a través de este conjunto de tecnologías tener una base o una cadena de información con transacciones dentro que son seguras e inmutables y que puede ser totalmente descentralizado a través de esta red de computadores. Y aquí es donde el sistema financiero, diría yo, que igual venía entrando con bastante fuerza antes, hay mucho movimiento del sistema financiero por ahí, por
2014, principio del 2015, de hecho eso es lo que da cuenta esta portada de que se hable de esta tecnología, porque muchas grandes bancas de inversión y empresas del sistema financiero empiezan a ver proyectos, empiezan a invertir en proyectos, y que hoy día esos proyectos ya son empresas grandes como tipo Coinbase, como tipo, de hecho, Blindmaster, que aparece en esta portada aquí, Blindmaster, esta mujer, Blindmaster fue una de las mentes detrás de la creación de estos activos sintéticos que provocaron el gran colapso del año 2008-2009, que son los CDS, y Blindmaster trabajaba, era la jefa de derivados, si no me equivoco, de Goldman Sachs o de JP Morgan, uno de los dos bancos grandes. Sale después de eso, de estos bancos grandes, y crea Digital Asset Holding, que es su compañía, que hoy día, bueno, ya no está como CEO, pero fue parte de su fundación, y que es una empresa que buscaba proveer, y que busca proveer de blockchain para la industria financiera. Entonces esto empieza a cambiar, empieza la lógica, la tecnología y el mensaje, y los casos de uso ya empiezan a virar, o empiezan a desarrollarse otras cosas nuevas, y además empiezan a nacer otras redes y otras infraestructuras. El 30 de julio del año 2015 aparece Ethereum. Ethereum, muchos quizás de ustedes lo conocen, los que no, es la segunda criptomoneda o la segunda red blockchain más importante después de Bitcoin. Bitcoin nace con una lógica muy específica que la vimos en ese abstract del paper de Bitcoin, que es transferencia de dinero persona a persona sin pasar por instituciones financieras, es decir, una red de pagos. Entonces Bitcoin es una red de pagos, es una red de dinero electrónico descentralizado y por ende comparable, guardando las proporciones por supuesto, a lo que sería un banco central o una red, una infraestructura bancaria, para poder transferir valor, crear valor y transferirlo, o resguardarlo, porque Bitcoin también está catalogado como una reserva de valor, por producto de que crece su valor en el tiempo. Entonces tenemos Bitcoin como un dinero descentralizado, dinero electrónico descentralizado tipo banco central, pero por el otro lado tenemos a Ethereum. Ethereum no es o no nace con la misma lógica. Ethereum nace con una lógica totalmente diferente a la lógica de Bitcoin. De hecho, en Bitcoin solo podemos transferir Bitcoin, no podemos transferir nada más que Bitcoins. En Ethereum tenemos la posibilidad de que esta infraestructura de esta red blockchain descentralizada se le agregó una capa que se llama la capa de la programación o los contratos inteligentes. Y eso, y la lógica por detrás de Ethereum era crear un gran computador global que nos permitiera a todos nosotros poder crear aplicaciones que corrieran sobre esta infraestructura. Entonces, comparado con algo que pudiésemos ser un poco más tangible, pudiese ser, oye, esto de Ethereum es como tener una nube en Internet, como tipo Microsoft Azure, como Amazon Web Service, como Google Cloud, ¿cierto? Donde nosotros desarrollamos aplicaciones y las montamos en estos servidores centralizados. En este caso, desarrollamos aplicaciones y las montamos sobre este servidor descentralizado. En realidad no es servidor, sino que está descentralizado. Entonces, Bitcoin y Ethereum para mí son dos proyectos totalmente diferentes, no comparables más allá de su tecnología por debajo, que es esta tecnología blockchain, pero que en estricto rigor también tienen diferencia. De hecho, Ethereum no tiene la misma lógica de emisión de Ether, que es su criptomoneda, como la de Bitcoin. Bitcoin, ya lo vimos, tiene una lógica de emisión de una suerte limitante, ¿cierto? Que son los 21 millones de unidades de Bitcoin, no van a haber más. Ethereum es totalmente inflacionario. Cada año se emiten aproximadamente como 3% de nuevos Ether, que es la criptomoneda nativa de Ethereum, y eso ya es una gran diferencia con respecto a Bitcoin. Entonces, pero Ether tiene una lógica totalmente diferente a Bitcoin. Ether no nace con el concepto de transferirnos valor. Ether nace con el concepto de que es la unidad de cuenta que nos permite a nosotros poder pagar las transacciones que tenemos que pagar para que se incorporen dentro de la red, en igual de Bitcoin, pero con la lógica de crear estas aplicaciones y montarlas sobre esta infraestructura descentralizada. El concepto de los contratos inteligentes es súper interesante porque, de nuevo, son términos y conceptos que vienen de mucho antes de las redes blockchain. El contrato inteligente nace por el medio de un programador que se llama Nick Szabo en el año 94 y publicado en un paper en el año 97, donde la lógica era, bueno, ¿cómo podemos formalizar y asegurar relaciones en redes públicas? Y en redes públicas tiene que ver con Internet. Y un ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando estábamos, no sé, Internet naciendo en los años 90, año 95, estaban haciendo las .com y nosotros queríamos crear nuestra página web. ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos contratar un programador en Colombia, en México, en Venezuela, en Argentina? Porque es único y tiene la capacidad o el diseño que me gusta. Lo contrato.
La primera problemática, bueno, es ¿cómo nos pagamos? ¿Cómo te pago? Ok, dólares. Bueno, pero ¿y cómo son los términos y condiciones? ¿Cómo son el acuerdo comercial? ¿O cómo logramos implementar el contrato? ¿Dónde se basa el contrato? Aquí obviamente los abogados entenderán, ¿cierto? Bueno, ¿dónde ponemos la base? ¿Dónde ponemos si tenemos una disputa, ¿dónde la vamos ¿dónde vamos a llegar a consenso? ¿Dónde vamos a resolver esta disputa que tenemos si es que, por ejemplo, tú te gastaste más del tiempo establecido, o si yo no te pagué, o cualquier tipo de disputa que pueda haber, obviamente, en una relación comercial? La vamos a basar en México. Yo como cliente no voy a querer, porque voy a querer que esté acá en Chile, y cualquier problema la resolvemos acá en Chile y vente para Chile para resolverlo. Pero obviamente el programador no va a querer y empiezan a generarse esta disputa, o si no, si es que se logra sellar el contrato y se establece Chile o México, si se tiene que resolver, hay costas, hay tiempo, hay dinero que se tiene que implementar para resolver ese problema. Entonces, Nick Szabo decía, bueno, un contrato es una serie de lógicas, una serie de lógicas programables. De lógicas programables me refiero a establece ciertas funciones. Si pasa esto, o si pasa esto, se implementa esto, de lo contrario, esto otro, ¿cierto? Entonces, si, por ejemplo, se entrega el sitio web con tal fecha, te pago este monto, de lo contrario, te pago este otro monto. Entonces son condiciones que uno establece. Ahora, cada una de las cláusulas son condiciones. Esas condiciones se pueden interpretar mediante programación. Entonces, Nick decía, programemos contratos que de cierta manera logren ejecutarse automáticamente producto de inputs que nosotros les entregamos a este software, a esta maquinita que funciona, que nosotros programamos. Le entregamos inputs y automáticamente nos entrega outputs, de tal manera que el contrato sea autointerpretado por el mismo código y no existan distintas interpretaciones que pueden haber, obviamente, en el caso de abogados y jueces, que uno interpreta de una manera y otro de otro, sino que acá el código se establece como el código es la ley. El código establece la manera en que se va a interpretar este acuerdo comercial que tenemos entre personas. Claramente, en ese año, en esa época, si bien la lógica parecía súper claro, era difícil de implementar, porque, de nuevo, ¿dónde quedaba registro de ese contrato? ¿En un servidor central? ¿Qué pasa si ese servidor central era hackeado, o era modificado, o era apagado? O cualquiera de las problemáticas que puede tener el mantener un registro, un documento en un solo punto único de falla. Entonces eso no se pudiese, obviamente, tratar de mejorar ese aspecto, porque claramente no existía la lógica de tener estas redes descentralizadas. Y bueno, aparece Ethereum, y en Ethereum se implementan estos contratos inteligentes. Esto es un ejemplo muy simple, muy burdo quizás, pero es las primeras formas de contrato inteligente que nosotros quizás empezamos a operar. Y muchos de nosotros quizás no lo entendía de esa manera, pero los invito a entenderlo de esta siguiente manera. Esto que ven a la izquierda es literalmente la programación de un contrato inteligente. Esto es un contrato inteligente que se crea en la red de Ethereum, que es esta red descentralizada, similar a Bitcoin, pero con un componente diferente, que es este contrato inteligente, esta programación. Entonces acá tenemos un lenguaje de programación que se llama Solidity, que es la manera en que se escribe estos contratos inteligentes, y aquí tenemos el contrato, y el contrato es una vending machine. Esta es la máquina de la vending machine. Y en palabras muy simples, cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, que en esta condición que tiene que tener el contrato, que es, nosotros programamos y dado un input, tiene un output, nosotros lo que vamos a hacer acá es que nosotros queremos, a través de ponerle dinero, ¿cierto?, a esta máquina. ¿Qué es lo que me tiene que entregar de vuelta la máquina? Puede ser un paquete de papas fritas, por ejemplo. Si ponemos papas fritas. Entonces, la lógica es, oye, ok, te paso 100, tengo un input a esta máquina, y la máquina establece que, ok, si me pasa 100 y además de los 100 le paso el código del producto que yo quiero, la máquina interpreta y dice, ok, tengo 100 de este producto, voy a consultar si es que tiene stock, efectivamente hay stock, ok, implemento la transacción, le entrego un output que es este producto. Esto es un contrato inteligente, no es más que programación o código autoejecutable. Entonces, para evitar, obviamente, cualquier tipo de discusión con abogados, que me imagino que lo interpretan de la misma manera, esto no es ni contrato, ni en rigor es inteligente. O sea, es un código autoejecutable, es un código que tú estableces, pero que necesita de que alguien le implemente una información o que alguien le entregue algo para que se ejecute ese código y tenga una salida, tenga un resultado.
Y en este caso, burdo, de una máquina expendedora, que nosotros le entregamos algo que es dinero y es un código, la máquina automáticamente va a leer su código y dice, ok, si me pasaron esto con este código, establezco que entonces quiere esta papa, y dado que me pasó 100, efectivamente alcanza para cubrir el costo de la papa, le entrego la papa. Entonces se establecieron las condiciones, se aprobaron las condiciones y entregó el output. Ahora hay una serie de condiciones que se tienen que cumplir, que a lo mejor, bueno, acá principalmente es que existe un balance inicial de 100, en este caso, este ejemplo tiene que ver con cupcakes, con quequitos. Entonces aquí le establecemos que hay un balance inicial de 100, que si se agota el monto, establece entonces un llamado de que se tiene que hacer un refill, se tiene que rellenar, y la función de compra también. O sea, aquí nosotros establecemos una función de compra, una función de cuándo no se puede vender, etcétera, etcétera. Son las condiciones que establece el contrato inteligente. Entonces, con Ethereum nace toda esta otra gran lógica que empezamos a ver el día de hoy, que quizás muchos de ustedes quizás también empiezan a leer, que tiene que ver con estos activos digitales, tokenización, contrato inteligente o smart contract. Y volvemos a lo mismo, volvemos a que tenemos una base tecnológica, una red blockchain, con los conceptos que ya vimos, tenemos una unidad económica propia de la red blockchain. Cada red blockchain tiene su propia unidad económica. Hoy día existen, si no me equivoco, más de 6.000 redes blockchain diferentes, por ende existen más de 6.000 criptomonedas diferentes. Cada red blockchain es única en su tipo. Cada red blockchain tiene su propio registro. Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot, Binance Smart Chain y todo el resto que existen, cada uno es una red blockchain independiente. Es como hablar de peso argentino, peso chileno, dólar norteamericano, peso colombiano. Cada uno tiene su lógica de emisión, de registro, zona propia. No se puede, si yo llego con un peso chileno y un dólar norteamericano, no los puedo juntar. Necesito de un intermediario en ese caso para poder hacer el swap, intercambio. Acá pasa prácticamente lo mismo. Estas casas de cambio, estos exchanges de criptomonedas, lo que hacen es permitirnos traspasarnos de una red a otra. Entonces, cada red blockchain de criptomoneda, no, su moneda nativa, su unidad de cuenta, su unidad de incentivo hacia la red para que se mantenga centralizada. Algunas de ellas, como en el caso de Ethereum, tienen la posibilidad de crear programas o programar literalmente estos denominados contratos inteligentes, que a través de estos contratos inteligentes nos permite crear activos digitales, o mejor llamados también este concepto de los tokens que principalmente son como fichas. Entonces aquí a través de los contratos inteligentes generamos los tokens, y aquí estos tokens es la representación digital de cualquier cosa literalmente. Y a través de los contratos inteligentes también podemos crear aplicaciones que quizá hoy día no son muy, muy conocidas, pero que están llamando bastante la atención. Hay realidad virtual creada en esta red, hay videojuegos, hay aplicaciones de finanzas, está todo este concepto de las finanzas descentralizadas o DeFi, que se basan en contratos inteligentes, que no es el objetivo de esta conferencia, pero se los comento porque todas estas aplicaciones que se están creando, de hecho, en realidad, en estricto rigor, el término técnico se llaman las DApps, que son aplicaciones descentralizadas o Decentralized Applications, pero principalmente porque esta D, el concepto de la D es porque corre en estas redes blockchain descentralizadas, ¿ya? Y app de application, de aplicación, como la conocemos hoy día en App Store, en nuestro celular, ¿cierto? Que vamos a descargar. Prontamente vamos a estar pudiendo descargar aplicaciones descentralizadas también en nuestro teléfono inteligente. Ok, entonces, aquí voy a borrar esto para seguir. Entonces, después empieza a haber una serie de evoluciones. Les dije, hay más de 6.000 redes blockchain diferentes, y además empezamos a agregar una capa, una lógica distinta. Hasta ahora solo les he mencionado, y quizás también muchos de ustedes quizás han escuchado de las redes permisionadas, permisionadas, es decir, redes privadas. Y ahora entro en esa materia, porque acá estas redes han evolucionado, y tenemos tres tipos de generaciones redes blockchain. La primera generación, que es la red de Bitcoin, que se basó principalmente en un experimento, en este paper que había, donde se generaba esta red descentralizada con dinero electrónico, posibilidad de transferir entre personas sin la necesidad de intermediario financiero.
La segunda generación, que se empieza a crear en el 2015, o que más que crear, empieza a funcionar en el 2015, le agrega la lógica de la programación y empiezan a crearse también redes o redes privadas que se empiezan a utilizar mucho en el sistema bancario, en el sistema financiero, por muchas condiciones que ahora vamos a explorar también. Nace Ethereum como red pública, nace Corda, nace Hyperledger como redes privadas. En la tercera generación, que son redes blockchain que se enfocan mucho en la escalabilidad, en la interoperabilidad, en el desempeño de la red, porque Bitcoin solo procesa 7 transacciones por segundo, Ethereum procesa hasta 25 transacciones por segundo, y ya redes nuevas como tipo Avalanche, Solana, Celo y otras más están logrando procesar 4.000, 6.000, y hay proyecciones de alguna que están pudiendo procesar o que podrían procesar más de 50.000 transacciones por segundo, que a lo que procesa tarjetas de crédito como Visa o Mastercard también, que era una de las grandes como críticas a Ethereum, que procesa tan pocas transacciones que obviamente montar algún tipo de producto o servicio financiero en producción en la red de Ethereum era complejo, porque con 25 transacciones por segundo, si yo quiero montar una red de pago, es súper complejo porque no voy a estar esperando 5 o 10 minutos a que se procese un pago que estoy haciendo si quiero comprarme un café, o lo mismo en la red de Bitcoin. Pero que bueno, ya existen también mejoras en esos aspectos. Pero de esa manera, solamente compartir con ustedes que existen estas 3 generaciones de redes blockchain. La primera, que es el original Bitcoin, después viene la segunda, que es Ethereum y programación, y la tercera enfocado en la escalabilidad, el desempeño, en poder interoperar estas redes blockchain entre cada una de ellas. Y así más, con esta lógica de programación, estos distintos tipos de redes que se van creando, empiezan a crearse este concepto de los criptoactivos. Y los criptoactivos es mucho más allá de las criptomonedas. Las criptomonedas, como les dije, son la lógica de unidad de cuenta e incentivo a que la red se mantenga descentralizada. En el caso de este, es para diferenciar, igual se establece como Ether, que el Ether en estricto rigor para darle combustible a la red para que mis transacciones, mi programación se pueda implementar, y después de eso empiezan a crearse estos tokens, o la tokenización, y en la tokenización empiezan a crearse la ficha, un caso muy como puede ser en un casino. Cuando nosotros vamos a un casino, entramos al casino y tenemos que cambiar nuestra unidad base, que sería el peso chileno, por las fichas del casino. Esa ficha del casino nos permite jugar en el casino, y si yo me voy del casino con la ficha y trato de pagar fuera del casino con la ficha, no voy a poder, porque no es la unidad base de cuenta que usamos en Chile, como el peso chileno, y esa ficha en particular no sirve. Entonces tengo que volver al casino y volver a cambiarlo por peso chileno, y con eso ya usarlo. Y se empiezan a crear estos, parten con los tokens de utilidad, similar a lo que son puntos de lealtad o cualquier cosa que no tenga ningún tipo de valor como tipo security, un valor cierto de activo real, sino que un dato, un valor que vive en Internet, como lo puede ser un punto de lealtad o las millas de la aerolínea, o cualquiera de estos tipos de formas de creación de un valor que tiene un cierto espacio. Coleccionables, quizás muchos de ustedes, estos NFT, esta manera de arte digital, estos son tokens que se crean, son únicos. Un token en Ethereum puede tener hasta 18 decimales, tú puedes crear la cantidad que tú quieras, crear más, eliminar, tú pones las reglas de ese token que quieres crear. En el caso de los NFTs, son únicos, tipo, claro, lo que una obra de arte. Una obra de arte, cuando uno la hace, es única, aunque uno trate de replicarla, no te va a salir igual. Y por ende, cada una de las obras de arte que tú tienes es única. Cada colección de estampillas que tú tienes es única. Cada, no sé, cualquier cosa que colecciones es único. Cualquier propiedad única, cualquier propiedad tiene un rol único. Entonces, todos estos conceptos de se basan en estos conceptos de los NFT, que es Non-Fungible Tokens, o tokens no fungibles, hoy día muy asociado al criptoarte, pero que en realidad hay muchos más casos de uso en ese tipo de tokens. Stablecoins son monedas estables que están representando el valor de una moneda de un país de redes blockchain descentralizadas. La que hay es la del dólar norteamericano. Hoy día existen más de 200 tipos de stablecoins diferentes, siendo más de la mitad sobre el dólar norteamericano, y se generan este dólar digital
que nos permita a nosotros, o a mí, o cualquiera de ustedes, poder usarlo para pagar, para transferir directamente, y como está establecido uno con el dólar, ¿no? Cada unidad de los diferentes proyectos que existen, es como un acuerdo con el resto de las personas que vale $1 efectivamente. Tokens de valor, y aquí es algo que es súper potente en el caso mío. Nosotros trabajamos en desarrollo de tokenización de activos, que puede ser activo inmobiliario, acciones, bonos, cualquier tipo de valor, ¿cierto? Establecido por el Howey Test de Estados Unidos, que interpreta obviamente estos contratos de inversión. Y todo eso puede ser tokenizado, puede ser representado criptográficamente a través de estas redes blockchain. Estas redes blockchain que ya conocemos las bases, con esta programación de los contratos inteligentes podemos crearle para poder crear tokens de gobernanza, tokens de identidad digital. Hay muchos tipos de tokens diferentes que se están creando sobre estas redes descentralizadas. En este caso, comentarles dos, especialmente el sistema financiero van a dar mucho que hablar. Por un lado tenemos estas stablecoins, tenemos tres tipos de stablecoins. Tenemos las que son respectivamente por el dinero en cuentas bancarias. Entonces está el banco yo deposito dinero, por ejemplo, deposito 100, y yo a través del código o de la creación de un contrato inteligente, genero 100 fichas, 100 tokens de estos 100 pesos o 100. Entonces lo que yo hago es que represento uno directamente con mi cuenta bancaria, estos 100 que están alojados en el banco, con estas 100 fichas o 100 tokens en esta red descentralizada. Entonces hago uno a uno directamente el dinero. Ahora, ¿qué es lo importante? Es que efectivamente el dinero que esté emitido en estas redes blockchain descentralizadas, efectivamente está dado por el banco. Grandes cuestionamientos que quizás ustedes puedan indagar, tiene que ver con Tether, que es la mayor stablecoin sobre el dólar norteamericano, que tiene bastantes cuestionamientos si realmente, creo que está en $45.000 millones o $60.000 millones de emisión, si es que realmente tiene $60.000 millones en cuentas bancarias. Entonces ahí está el cuestionamiento. Y como TrueUSD o pesos o Gemini dólar, que están 100% respaldadas por la SEC, o al menos reguladas por la SEC, que te da obviamente una mayor confianza en su uso. Hay otras criptomonedas, principalmente esta, que se llama DAI, de MakerDAO, y DAI lo que hace es generar este token digital. DAI equivale a $1, respaldado con otras criptomonedas. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo $150 de valor de Ether, lo deposito en una bóveda de DAI, y de ahí DAI me entrega $100 en DAI, 100 DAIs, y con eso tengo $100 para gastar. ¿Por qué la realización? Porque Ether es un activo muy volátil, entonces si lo haces uno a uno y el precio cae 50%, automáticamente quedas, obviamente, no quedas respaldado con la cantidad que tú tienes, y de cierta manera te necesitas más respaldo para poder emitir esta DAI, para poder crearlo. Pero más que nada, como decirles, esto se genera directamente y no necesito tener cuenta bancaria. Y hay otros que están creados por algoritmos que generan un token digital, generan la stablecoin, generan un token digital, que ese token digital es el volátil y que le va dando la estabilidad algorítmicamente a esta moneda sin tener un respaldo de valor por detrás. Son menos utilizadas o menos conocidas, que están siendo muy utilizadas hoy día también. Stablecoins que se van en también, y quizás muchos de ustedes lo han escuchado, las CBDCs, o las Central Bank Digital Currencies, o las monedas digitales de los bancos centrales, que ha estado también bastante en boga, y de hecho hace un par de semanas salió por ahí una nota en algún diario de circulación nacional hablando de que posiblemente que en Chile se esté estudiando, ¿cierto?, la emisión de una moneda digital que se basa en CBDCs o monedas digitales de bancos centrales, que no todas se basan en blockchain, pero tienen algunas lógicas muy similares a blockchain. Y los tokens de valor, que la verdad hay mucho trabajo, sobre todo en Europa y en Asia, en tokens de valor. ¿Lo que se está creando? Bueno, hay corporaciones directamente tokenizadas 100%, sus acciones están 100% tokenizadas. Hay proyectos de bienes raíces que están tokenizando literalmente los bienes raíces, o sea, haciéndolo factible que cualquier persona en el mundo pudiese entrar. Fondos de inversión tokenizados también.
Nosotros, por ejemplo, hacemos este proceso de, de tokens, este proceso de emisión y compliance para poder emitir tu token. Los más grandes son Securitize y Polymath, y nosotros hacemos proceso de emisión, y también hay exchange o esta suerte de bolsas de valores o bolsas de comercio, bolsa Santiago, pero en blockchain, que hacen o que generan estos espacios para poder intercambiar estos tokens de valor en estas redes blockchain. Ahora nos entramos en una mirada al sector financiero, viendo la hora, estamos justo, vamos a ir rapidito aquí con esto para no adelantar mucho tiempo. Pero en estricto rigor, esto ya se está implementando en el sistema financiero. O sea, acá hay una evolución absoluta. JP Morgan fue parte de un consorcio que se llamaba Ethereum Enterprise Alliance. De ahí el 2015 salió, 2016 creó su propia red blockchain que se llama Quorum. Lo que hizo Quorum fue crear una red blockchain privada de ellos, donde conectaron sus más de 600 oficinas para hacer de liquidación y compensación entre esas oficinas solamente en esta red blockchain. Esto les ayudó, les benefició, si no me equivoco en el dato, $200 millones en disminución de gastos producto de las liquidaciones y las compensaciones, porque esto se hace de manera automática a la red blockchain 24/65 del año. Entonces, cualquier tipo de reliquidación o volver a compensar, que es súper complejo en el sistema financiero de banca, esto es automático a través de esta red blockchain, y Quorum hoy día es una solución que a través de una empresa que se llama Consensus ofrece como una red blockchain privada. Entonces, está tokenizando, todavía en materia de experimentación, no hay nada en materia realmente avanzada a nivel productivo, pero bueno, JP Morgan tokenizando barras de oro, emisión de bonos, el Banco Santander emitió un bono en el año 2018 sobre la red pública de Ethereum, el BBVA también, o sea, mucho trabajo a nivel de desarrollo o experimentación de instituciones financieras en redes blockchain. Santander tiene también un sistema con Ripple, que es Santander OnePay, si no me equivoco, que está hoy día en Europa, que de lo que yo tenía informado se iba a instalar también acá en Latinoamérica, partiendo por Brasil. No sé si se habrá implementado, pero lo que hace es poder hacer transacciones entre clientes independiente del país donde tú estés, de manera instantánea a través de estas redes blockchain, específicamente en este caso de Ripple, que se estaba desarrollando. Y bueno, y Ripple en Brasil está súper fuerte. En Brasil se están desarrollando proyectos de moneda digital de Banco Central, en Uruguay también. Chile está ahí, como no se sabe muy bien si se está haciendo o no. En México se está creando la primera stablecoin del peso mexicano. Entonces hay muchos temas que se está desarrollando. Lo que les dije, BBVA emitiendo bonos en blockchain, Santander, y bueno, aquí abajito también está lo del Banco Central y el Depósito Central de Valores que dan un primer paso, el Banco Central y el Depósito criptobono el año pasado. Y la verdad es que son muchos los proyectos que se están llevando a cabo. Esto es lo que les dije antes, que entre el 2015 y 2016, muchos de los, fíjense, Mastercard, específicamente 2015-2016, Visa, Nasdaq, invirtieron en muchos proyectos que hoy día ya son gigantes. Sapo, Ripio, Coin, Bits, Blockchain, proyectos que hoy día son gigantes y que fueron invertidos por estas empresas financieras en el año 2015-2016. No sé si conocen Diem, es el proyecto que antes se llamaba Libra, de Facebook y otros consorcios. No voy a indagar mucho en esto, pero va a ser interesante lo que se va a estar desarrollando con Diem, una stablecoin que nos va a permitir de nuestras cuentas de Facebook poder enviarnos valor directamente a otras personas a través de esta moneda digital que se llama Diem. La Bolsa Comercio Santiago con DCB y el grupo GTD el año pasado lanzaron, nosotros formamos parte de los partners de Auna, que es la red blockchain, un consorcio financiero que desarrolló Auna, que es la red blockchain, en base a estas tres entidades para crear aplicaciones en el sistema financiero. Bueno, me gustaría ya solamente cerrar con esta base, lo que hizo la Bolsa de Comercio Santiago, que nos va a dar pie para empezar a
preparar o visualizar, y que me gustaría mucho que lo viéramos obviamente en la sesión de preguntas y respuestas, cómo podemos implementar, dado que ya conocemos a grandes rasgos toda esta tecnología y lo que se puede hacer, un modelo de deuda para esta tecnología, o cómo lo podemos implementar con esta tecnología blockchain. Conocemos lo relevante de la tecnología, ¿cierto? Tenemos encriptación, tenemos verificación con consenso, tenemos estos contratos inteligentes que son la lógica de la programación, tenemos bases de datos o registros que están totalmente distribuidos, tenemos la posibilidad de compensar y liquidar automáticamente, las transacciones son vistas por todos los actores que participan de esa. Y obviamente ser visto en tiempo real nos da un beneficio de mayor transparencia y de auditoría en términos de lo que nosotros podemos hacer con esta tecnología. Este caso, el de que implementó Santiago, es el préstamo de valores que viene en producción desde junio del año 2018. Lo desarrollaron desde el 2016 en conjunto con IBM, y es una aplicación que ya hoy día está corriendo también sobre esta red AUNA del consorcio financiero, que principalmente el préstamo de valores, como ustedes ya saben, ¿cierto? Es donde actualmente, o hasta antes del desarrollo de esta aplicación, se tomaban 5 días o 4 o 5 días en que un cliente pudiera estar habilitado para poder solicitar préstamo de valores, y esto hoy día ocurre en cosa de 5 minutos, porque la base o la lógica de los contratos inteligentes que se crearon para esta aplicación hace que todo este proceso. Esto ya lo conocen, ¿cierto? Lo que hace principalmente es que la Bolsa Comer Santiago deja de ser un ente intermediario y pasa a ser un ente administrador. Administra una red que lo provee para que todos los participantes del préstamo de valores puedan participar, sea la AFP, que la AFP son los principales de empresas chilenas, que son los que prestan el valor. Tenemos las corredoras, que son, ¿cierto?, los intermediarios para nosotros como clientes, ¿cierto?, poder solicitar el préstamo. Tenemos la Bolsa de Comercio, que actúa como un par más dentro. Tenemos el regulador, que puede estar mirando todo lo que está sucediendo en esta red, con todas las transacciones que van ocurriendo, y por ende, a través de esta programación de contratos inteligentes, se pueden automatizar las lógicas de registro, de préstamos, de colateral, de pagos, y todo lo que significa a nivel de proceso de información que se compensa. Entonces, cada participante puede ser un nodo totalmente separado de la red. Existen los peer activos que inhiben la información, pasivos como el caso del regulador, que solo lee la información que está aquí adentro. Participantes que pueden ser, como ya les dije, clientes, los corredores de la bolsa, el regulador, la AFP, entre otros. Utiliza Hyperledger. Hyperledger es una de las redes blockchain más usadas a nivel de consorcios globales o permisos. Y se implementaron 6 contratos inteligentes que se llaman chain codes en Hyperledger Fabric, que son estas lógicas, 6 lógicas de negocio para desarrollar este activo descentralizado que se llama préstamo de valores, y hoy día está corriendo sobre AUNA. Lo que hacía antes este proceso era que primero el correo emitía un documento físico que era enviado a través de estos motoboy al cliente. El cliente llegaba al motoboy, firma al cliente, el motoboy se lo lleva de vuelta al corredor, día siguiente el corredor lo despacha a la Bolsa de Comercio revisaba este documento físico, literalmente físico, revisaba, daba el OK, archivaba, habilitaba a través de a la corredora para que el cliente pudiese operar. La corredora, al tener el cliente habilitado, le envía correo electrónico al cliente para empezar a operar con préstamo de valores, y eso, como les decía, aproximadamente tomaba 4 días o incluso más, hasta 8 días hábiles, dependiendo si es que había que hacer algún tipo de revisión de los contratos. Y hoy día el cliente solicita a su corredor habilitarse para préstamo de valores, el corredor le manda un correo electrónico, el cliente lo firma electrónicamente, esa firma directamente va hacia la red blockchain, habilita un contrato inteligente de registro, y automáticamente habilita al cliente para estar operando en el préstamo de valores, y eso ya toma 5 minutos, y en 5 minutos el cliente está listo para poder solicitar un valor, y que ese préstamo, solicitarlo, se registra en contrato
inteligente, habilita y se registra en el contrato inteligente, y todo esto empieza a registrarse a través de estas aplicaciones que se crean con los contratos inteligentes. Eso es la lógica detrás de este proyecto, de esta aplicación, que para mí yo lo tomaría como base para poder crear una aplicación para poder tener un registro de deuda. Me gustaría invitarlos es que en piensen cómo parte y piezas que hemos visto de esta tecnología pueden ser utilizadas para poder crear esta aplicación, en este caso de uso en particular, con respecto a las deudas, que me gustaría mucho conocer dudas que tengan en base a la presentación, pero sobre todo cómo aplicarían este caso de uso con esta tecnología para poder, al cabo de el tiempo que tengamos para responder, salir con una idea clara de cómo se podría implementar en el mundo real esta aplicación. Considerando que estamos en los tiempos ya programados y que no hay más consultas, me resta agradecer primeramente a toda la audiencia, digamos, a todos los estudiantes, que gracias a ellos hicieron posible el desarrollo de estas 8 conferencias. Sin lugar a dudas, Francisco Javier, digamos, que ha estado presente en esta interesante conferencia de hoy. Obviamente a Cristian, digamos, que fue muy bueno lo que nos dijo, y le deseo el máximo de los éxitos en sus próximos pasos. A David, digamos, y probablemente Gianfranco quisiera decir algunas palabras para poner el final a esta jornada, digamos, de 2 semanas con 8 conferencias excelentes que creo que todas las aprovechamos de forma muy importante. Muchas gracias por tu tiempo, Cristóbal, y no sé si nos quiere saludar Francisco Javier, que son las 10:30 ya. Gracias, Gianfranco. Pues nada más que felicitar, por supuesto, a Cristóbal y a todos, porque evidentemente ha sido un cierre, yo creo, estupendo, ¿no? Y nos ha puesto en valor lo que es la innovación de todo lo que es la identidad digital, ¿no? Yo estaba recordando una lectura que había hecho en su momento en el 2017, cuando Alastria se crea como asociación española muy potente, y actualmente en ella están casi todas las universidades españolas. Ya sabes que ahí, como asociación de esta, que evidentemente tiene una asociación privada, pero que está reconocida, al final juega con la triple hélice, y el mundo académico está bastante presente con el sector público y el sector privado, ¿no? Y habla de la cuarta con lo que antes se señalaba, que es que sea la sociedad, que sean las propias personas las que también sean muy activas y partícipes en ello. Así que nada, muy interesante, muchas gracias y un saludo para todos. Los que quieran activar la cámara quedará de recuerdo, porque cuando pasa el tiempo uno recuerda las cosas buenas, y la pandemia ha dejado enseñanzas, pero este puede ser un momento bueno. Activan la cámara y nos sacamos la foto final. Y lo invitamos también ahí a ver, hay muchos videos interesantes en el sitio del Santander Financial Institute, del cual es director Francisco Javier, de conferencias de exalumnos de ellos tan cualificados como los nuestros y como Cristóbal. Así que buenas tardes y muchas gracias.